las tutorías, con eso ya deberían estar bien y hagan las pautas. Ok, entonces en esto nos dicen que la frecuencia de la fuente de voltaje sinusoidal de la figura se ajusta hasta que y el voltaje VG, de la corriente IG, estén en fase, ¿ok? Es decir, esta corriente y el voltaje tienen que estar en fase. Y nos piden calcular la frecuencia, la expresión del tiempo para IG, y nos dan el VG, y también la potencia activa y reactiva entregada por la fuente bajo estas condiciones. Así que lo voy a copiar y lo voy a poner un poquito más abajo. Ya. Eh, Uy, no conectado la tablet. Pero mientras les digo, cuando a ustedes les digan que algo está en fase, es decir, en este inciso lo que queremos encontrar es encontrar esa frecuencia, ¿ya? Y para encontrar la frecuencia y que tenga que estar en fase, en la parte resistiva de la impedancia o sea, la impedancia tiene que ser puramente resistiva. Eso quiere decir que no va a tener parte compleja, ¿ok? Entonces, voy a anotarlo aquí, a ver, ya, ahí sí. Entonces voy a anotarlo aquí, que, uy, ¿por qué sale tan grande? Ya, no le puedo achicar como el trazo, ahí, ya, esto lo voy a borrar. Entonces, la impedancia tiene que ser solo resistiva. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, lo que vamos a intentar acá es sacar la impedancia equivalente, porque al final nosotros la idea es que vamos a tener que reducir esta parte de acá que está en serie con esta de acá que va a estar en paralelo. Entonces, si hacemos la Z equivalente, estaríamos haciendo este 1000, ¿ok? Que sabemos que es resistivo, más mi Z en paralelo, ¿ya? Ahora, ¿por qué la idea es separar esto? Porque, por ejemplo, yo puedo emitir toda la parte del 1000 porque sé que esto tiene que ser, sé que esto ya es resistivo, así que lo cumple. Así que ahora lo que tengo que hacer es forzar a que este Z también lo cumpla, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es escribir la fórmula del Z paralelo. Entonces, voy a tener mi Z paralelo, que va a ser igual a todo esto a la menos 1 de 1 partido en mi 240 de la resistencia de acá, más mi JWL, ¿ok? Y también voy a tener más mi capacitor, que básicamente al ponerlo en uno, como el capacitor es así, 1 partido en JWC, me va a quedar mi JWC acá arriba, ¿ok? Y todo esto al final va a estar a la menos 1. Ya. Entonces, la gracia de esto es que no sé si se acuerdan que teníamos la admitancia. La admitancia es lo mismo que la impedancia, pero el 1 partido en el Z paralelo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a tener en sí, al final lo que tengo que hacer es esto. Tengo que hacer que el imaginario de Z paralelo sea igual a cero. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero es mucho más fácil hacer que el imaginario de la admitancia sea igual a cero. ¿Ya? Y eso es principalmente porque, o sea, no estoy trabajando con el 1 partido en tanto que de la impedancia en sí. Entonces, haciendo eso, voy a estar haciendo aquí el 1 partido en mi ZC más mi 1 partido en mi 240 más JWL sea igual a cero, ¿ok? Y obviamente, como estamos haciendo esta parte de acá, y en la impedancia del capacitor es así, me va a quedar al final que JWC más 1 partido en 240 más JWL tiene que ser igual a cero. Para esta parte de estos ejercicios de este tipo donde tienen que buscar la frecuencia, yo les recomiendo no reemplazar, porque podríamos, por ejemplo, haber calculado el ZC, pero en verdad lo que nosotros vamos a estar haciendo es despejar la frecuencia. Entonces, como es mejor dejarlo todo expresado en variables al final. Ya. Entonces, una vez yo tengo esto, si se dan cuenta me queda algo muy incómodo aquí, que es que tengo esta J acá.
porque al final de todo esto, la gracia es que voy a tener una J, voy a tener la otra, y la idea es despejar el W. Pero tengo la J en el denominador, lo cual es incómodo. Así que lo que hacemos es multiplicarlo por... No, esto lo voy a dejar igual. Lo que hacemos es que lo vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Ya? Entonces, al hacer el conjugado, voy a estar multiplicando en sí. Ya voy a poner 240 más JWL por 240 menos JWL. Aquí y también arriba porque estamos haciendo un 1 conveniente. Así que va a quedar el 240 menos JWL. ¿Ok? Esto va a ser igual a 0. Entonces, haciendo eso, me va a quedar que JWC más 240 menos JWL partido en 240 más, y este 240 va a quedar al cuadrado, y acá me va a quedar el W cuadrado por L cuadrado. Y por propiedades de al final los polares, este, ¿cómo se llama? El I por el I me va a quedar I cuadrado y se va, o sea, me va a dar uno en sí y me va a quedar positivo. Entonces esto va a ser igual a 0. Ya. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Como les había dicho de antes, al final a mí me interesa la parte, o sea, yo quiero hacer que la parte que contiene la frecuencia, es decir, que la que tiene la parte compleja, se vaya a cero. Entonces, esta parte de acá yo sé que es resistiva, así que la puedo sacar. No la puedo sacar sí del denominador, pero del numerador sí. Entonces voy a estar haciendo que JWC menos JWL partido en 240 al cuadrado más W cuadrado L, ¿sí? Me va a dar 0. Entonces la gracia es que ahora de nuevo se me van a ir estos y me va a quedar simplemente el WC, va a ser igual a WL de 240 cuadrado más W cuadrado L cuadrado. Y bueno, voy a poder simplificar algunos de acá, como el W y este W de acá, y va a quedar este W acá cuadrado, que lo voy a tener que despejar. Em, y mi recomendación es que esto lo metan directamente en la calculadora, porque al final esto no es una prueba matemática, no les van a evaluar despejar esto de la manera más perfecta y se pueden enredar en el proceso. Pero yo, por ejemplo, en esta parte de la prueba yo metía toda la calculadora y despejaba así. Y de todas maneras, si lo quieren en sí, la expresión a la que vamos a llegar va a ser que W cuadrado va a ser igual a LC menos 240 cuadrado por 1 partido en L cuadrado. Y ojo que ese es el W cuadrado. Entonces, finalmente vamos a quedar que W va a ser, es decir, si ya reemplazamos todos los valores aquí y le ponemos la raíz, nos va a dar 32.000 radianes partido en segundo. Pero en sí, esto es el paso. Escribimos el Z equivalente, ¿ya? Que va a ser el 1000 más este Z paralelo. Y luego tenemos que forzar que todos los valores del Z equivalente sean, la parte compleja sea igual a cero, ¿ya? Entonces, pero en este caso, el 1000 ya sabemos que es resistivo, así que no nos interesa y nos interesa el Z el paralelo, perdón, porque el paralelo sí tiene parte compleja. Entonces, luego lo que hacemos es trabajar con la admitancia. Entonces nos va a quedar 1 partido en ZC más 1 partido en 240 más JWL, que esta es de la rama en serie que está acá. Y luego ahí recién empiezan a reemplazar. Y ojo, también tener cuidado con el capacitor porque el capacitor es 1 partido en JWC, entonces se va a ir hacia arriba. Y después de eso, esta parte la trabajan con el conjugado y pueden eliminar la parte resistiva. Y ahí al final tienen que despejar el W. Despejar. Uy, no sé escribir. Despejar W. Y como les digo, despéjenlo con la calculadora, porque esto lo tienen que hacer rápido al final. Y eso. Entonces, con eso sacamos la frecuencia.
o sea, la angular, y la frecuencia va a ser W partido en 2pi. Entonces va a ser 32.000 partido en 2pi. Y esto va a dar que es 5.092,96 Hz. Ya, esta es la parte A. ¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende? Tengo una duda yo. Dime. Me perdí un poco en la parte Ujú. de la impedancia equivalente, porque Ya. como que viendo el circuito, eh, primero hubiera sumado como el 240 y el 10 y después la otra Sí, impedancia hubiera quedado en paralelo. Eso es sí, lo que estas hubiera están en entendido. paralelo. Sí, Pero después cuando la trabajaste, como que ahí me perdí un poquito, cuando ya. hablaste de la admitancia. la- ya. Ok. Nosotros lo que queremos hacer al final es hacer que el Z equivalente, es decir, tenemos que hacer simplemente Z equivalente, la parte imaginaria de eso sea igual a cero. ¿Ya? Este es como nuestro objetivo principal. Entonces, acá lo que hice fue escribir la fórmula del Z paralelo, porque al final esta parte sé que es resistiva, así que voy a escribirla al paralelo para reducir todo esto a una malla. Entonces al final acá voy a hacer, al final es el 1 partido en la resistencia que tengo. Entonces voy a tener o sea, la impedancia de acá y la impedancia de acá. Y esta impedancia de acá es la suma de estas dos por estar en serie. Y en el caso de la de acá va a tener que ser, de la del capacitor va a tener que ser 1 partido en la impedancia del capacitor. Pero se da justo la coincidencia de que el capacitor, su impedancia es 1 partido en JWC. Entonces por eso pasa arriba y queda acá. Ah, Ahora, perfecto. sí. Eso Y era, esa era mi duda, como el ya, JWS, como que, porque no sí, terminaba de entender como que al final, como que yo estaba buscando en la ecuación que estuviese multiplicado arriba y sumado abajo, ya. pero ahora con Si esto que quieres, explicaste ya, sí, si quieres lo voy a escribir aquí arribita, que al final ya, este Z paralelo es 1 partido en mi Z de C más mi 1 partido en mi Z S, le voy a poner de la rama C, y esto es la menos ya, 1. ya, Pero, y perfecto. como les decía, al final lo mejor, o sea, podemos escribir eso y podemos forzar esta parte imaginaria, pero lo mejor es trabajar con la admitancia, que la admitancia es una partida en el Z paralelo. Em, y forzar esto a que su imaginario sea igual a cero. Suena como súper poéticas. Pero básicamente nos va a quedar lo mismo. Entonces nos va a quedar aquí el JWS, que va a pasar ese río, y esta parte de acá. Es como que al final simplemente hago desaparecer este menos uno para tener menos problemas. Y acá multiplican por el conjugado, eliminamos esta parte resistiva y acá simplemente despejar W. Y ahí luego sacar la frecuencia. Ya. Em, Voy a pasar al siguiente. ¿Hay alguna otra duda o sigo? Todo bien. Ya. Entonces, en la parte B nos dicen que, bueno, nos piden la expresión del tiempo para la corriente I sub g, si VG es igual a 15 coseno WT, a la frecuencia encontrada. Entonces ya encontramos W, que nos dio 32.000 radianes segundos. Así que ahora la gracia es que como conocemos este W, podemos evaluar mi Z paralelo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Em, ya. Entonces B, en esa frecuencia que es W igual a 32.000 al segundo, evaluamos mi Z paralelo, que al final lo que voy a estar teniendo em, es esto. Yo había despejado antes la admitancia, así que lo voy a dejar así. Esto va a ser o sea, para sacar simplemente la impedancia y elevarlo a la menos uno. Así que voy a dejar lo que tenía escrito de 1 de ZC más 1 partido en 240 más JWL y todo esto a la menos uno. ¿Ok? Entonces me va a quedar aquí el JWC porque pasa arriba y aquí 1 partido en 240 más JWL a la menos uno. Y aquí ya sería simplemente reemplazar. Entonces nos va a quedar
de 32.000 por la capacitancia que es 62,5 por 10 a la menos 9. 62,5 por 10 a la menos 9. Más 1 partido en 240 más cota de WL. WL es 32.000 por 10 a la menos. 32.000 por 10. Era por 10 milihenries, así que 10 a la menos 3. Ahí sí. Todo esto a la menos 1. Y al final esto me va a estar dando Z paralelo. Ya, entonces mi Z paralelo, evaluando, me va a dar 666,67 ohm. Una forma de saber si esto está bueno o está malo también es que esta parte de acá, cuando ustedes la evalúen, no les puede quedar un fasor, porque si se dan cuenta, nosotros metimos complejos, pero al final se van a cancelar, ya, cuando se haga la operación de esta suma. Pero si les quedase un fasor, significa que está malo, porque sabemos que esto tiene que ser resistivo. Entonces, ahí ya saben también que tienen que tener ojito. Me voy a poner comprobar, ¿ok? Para que tengan ese tip. Y bueno, nuestro Z equivalente va a ser 1000 más 666,67 ohm. Así que va a ser 1666,67 ohm. ¿Ok? Y bueno, acá me estaban dando el voltaje. O sea, me dan la fuente que es VG. Que va a ser 15 WT. ¿Ok? 15. Ya. Entonces, voy a anotarlo al tiro. VG es 15 coseno de WT. ¿Ya? Y bueno, nosotros sabemos por ley de Ohm que el voltaje es igual a I por R, o la impedancia en este caso, porque ahora estamos complejo. Así que nos va a quedar que I de G, que se llama la fuente de corriente, va a ser igual a VG de T, es decir, el de acá, partido en esta CT equivalente. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que simplemente reemplazar. Así que nos va a quedar aquí 15 coseno de 32.000 T partido en el Z equivalente, que van a ser los 1666,67. ¿Ya? Y acá nos va a quedar 0,009 coseno de 32.000 T. Y esto en amperes. Y sería eso. Al final la idea es como dejarlo todo reducido a una malla al final. Porque al final por eso sacamos el Z equivalente. Y esta sería la parte B, que al final es. Ahora con la frecuencia que encontraron, evalúan y comprueban que efectivamente solamente se ha resistido, sacan el Z equivalente y sería hacer la malla para despejar la corriente que nos pedían. ¿Se entiende? Sí, Ya. Entonces, en la C, ahora nos piden determinar la potencia activa y reactiva entregada por la fuente bajo estas condiciones. ¿Ya? Entonces, ya, nos piden activa y reactiva. Entonces significa que vamos a necesitar la potencia aparente, porque al final si sacamos la aparente, nos va a dar la parte compleja y la parte real. ¿Ya? Es decir, nuestro P y nuestro Q. Y ahí podemos sacar las otras potencias. Entonces, en la C, sacamos potencia aparente. Potencia aparente. Y nosotros sabemos que la potencia aparente va a ser igual al voltaje, que en este caso coincide con la fuente que tenemos, así que va a ser VG, por el conjugado de la corriente, par- ay, por el conjugado de la corriente, partido en 2. Ya, ¿por qué es en 2? Es porque todas estas cosas se trabajan en RMS.
Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es partirlo en raíz de 2, pero trabajarlo con o sea, ese raíz de 2 al final me queda todo en el cuadrado, entonces me va a quedar partido en 2 simplemente. Pero eso. Em, entonces ahora escribimos. Nos va a quedar el voltaje. Y el voltaje sabemos que es 15 coseno de esto. Y los cosenos, como habíamos visto antes, siempre van a quedar con fasor de cero, ¿ya? Así que nos va a quedar 15 fasor de cero por la corriente. Y en este caso la corriente nos dio 0,09 fasor de cero. Entonces va a quedar 0,009 fasor de cero. Y todo esto va a estar partiendo. Igual si se dan cuenta, hacer el conjugado en este ejercicio da lo mismo, porque al final, es decir, tendría que cambiarle el valor, o sea, el signo a mi fasor, pero mi fasor tiene que ser cero, porque estoy haciendo solamente cosas resistivas. Entonces, por eso, es decir, no puedo tener un imaginario aquí, como eso es también otra forma de verlo. Así que da lo mismo en verdad que tenga, o sea, tiene que ser cero, así que me da lo mismo hacer el conjugado o no. Eh, Ya. Y si hago esto, me va a quedar 0,135 fasor de cero partido en 2. Y eso va a ser 0,0675 fasor de cero volt-ampere. ¿Ok? Porque es aparente. Entonces ahora nos pedían P y Q, porque esta es la real, esta es la compleja. ¿Ya? Entonces la real va a ser 0,0675 watts y la compleja va a ser 0 bar. Y tiene que ser sí o sí cero. Aunque, por ejemplo, no sé, po, imagínense, se quedan en blanco, no saben nada, pero le están pidiendo que esté en fase, tienen que por lo menos poner eso, porque tiene que ser cero. Eso. ¿Se entendió? Sí, Ya. Voy a hacer el siguiente, que es del mismo estilo. Eh, este de aquí. Ya. Entonces, esto lo estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Entonces tengo que la frecuencia de la fuente de corriente sinusoidal de la figura se ajusta hasta que la corriente y el voltaje están en fase, más de lo mismo, y nos piden la frecuencia, la expresión y la potencia activa y reactiva entregada por la fuente bajo estas condiciones. Si dan cuenta, es el mismo, son las mismas instrucciones. Lo único que cambia el circuito. Así que vamos a hacer eso. Entonces tenemos de nuevo que tenemos que hacer que el Z equivalente sea solamente resistivo, solo resistivo. ¿Ok? Para que estén en fase. Entonces voy a tener que mi Z equivalente va a ser esto de 1. Voy a hacer el paralelo porque al final estas tres van a estar en paralelo. Entonces voy a hacer 1 de 227,27 por 10 elevado a 3 más 1 partido en... Sí, voy a poner 14 por 10 elevado a 3 más JWL. Y acá me va a quedar más 1 partido en el Z del capacitor. Pero sabemos ya que el capacitor es 1 partido en JWC. Entonces me va a quedar el JWC arriba. ¿Ok? JWC arriba. Y todo esto a la menos 1. Entonces, de nuevo, lo que nos interesa es hacer que la admitancia sea, la parte imaginaria de la admitancia sea 0. Entonces vamos a hacer que IM de 1 partido en Z equivalente sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer que toda esta parte de acá, de 1 partido en 227,27 por 10 elevado a 3 más 1 partido en 14 por 10 elevado a 3 más JWL más JWC sea igual a 0.
Ya, y ahora empezamos a eliminar. Sabemos que esto es resistivo, así que no nos va a interesar. Voy a cambiarle esto acá. Ya. Sabemos que esto es resistivo, así que no nos va a interesar. Y nos va a quedar solamente esta parte de aquí. Entonces, este de acá lo vamos a multiplicar por su conjugado, ¿ok? Entonces me va a quedar 1 partido, ya así, por 14 por 10 elevado a 3 más JWL, ya, por 14 por 10 elevado a 3 menos JWL, y aquí 14 por 10 elevado a 3 menos JWL. Ahí sí. Más JWC igual a 0. Entonces acá me va a quedar que 14, lo voy a escribir como 14.000 nomás. 14.000 menos JWL partido en 14.000 cuadrado más W cuadrado por L cuadrado más JWC tiene que ser igual a 0. Y acá de nuevo puedo hacer desaparecer este 14 porque sé que es resistivo. O sea, al final igual la forma matemática de ver esto es que puedo separar esto en mi 14.000 partido en esto y mi otro 14.000, o sea, y mi menos JW. Ya vi. Pero al final no me va a interesar ese 14 de ahí resistivo. Entonces, esta parte de aquí la voy a hacer desaparecer. Así que me va a quedar menos JWL partido en 14.000 cuadrado más W cuadrado L cuadrado más JWC. Tiene sentido porque me quedan estos imaginarios acá arriba, así que desaparecen y puedo hacer esta vuelta. Y también estos de acá se van a cancelar. Así que me va a quedar que W, sí, lo voy a anotar aquí, 14.000 cuadrado más W cuadrado de L cuadrado va a ser igual a JWC, que simplemente dejé este aquí. Ay, este sin el J, ¿verdad? WS. Y acá ya sería simplemente despejarlo. Ahí este también sin el W. Ahí sí, es que se simplifica ahí arriba. Y acá voy a anotar, despejamos W. Y va a dar que va a ser 9.600 radianes partido en segundo. Al menos en mi calculadora, siempre como esta es una cuadrática, siempre me entrega una negativa y una positiva. Ya, es decir, me da menos 9.600 y 9.600. Pero obviamente siempre quédense con la positiva. Ya, positiva en la calculadora. Te lo digo por si acaso. Ya. Entonces, sacamos la frecuencia, así que ahora lo que vamos a hacer, o sea, la frecuencia angular. Así que ahora vamos a sacar la frecuencia que va a ser mi frecuencia angular partido en 2pi. Así que van a ser los 9.600 partido en 2pi. Y esto va a ser 1527,9 Hz. Ya. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No? ¿Sí? ¿Chiquillo? Sí, sí, Por todo mi bien por parte, el sí. Ah, momento. ya. Ah, ¿qué cosa? Que por mi parte, sí. Ah, ya. Entonces, eso era lo que nos pedían en el primero. Así que ahora vamos a hacer la expresión en el tiempo para V0 y ahora, por ejemplo, nos dan la fuente de la corriente. Así que, como queremos hacer eso, tenemos que conocer ahora el valor de la impedancia equivalente a esa frecuencia. Así que vamos a sacar el valor de esa impedancia. Entonces nosotros teníamos que la impedancia equivalente era igual a, ya lo voy a anotar, 1 partido en 227,27 por 10 elevado a 3 más 1 partido en 14.000 más mi JW
L, y L es 5 Henry, así va a ser 5, más 1 partido en... es 1 partido en el capacitor, pero nos va a quedar el capacitor arriba, así que va a ser JW por el capacitor que... Lo acabo de olvidar. 2 por 10 a la menos 9. Voy a anotar todo por 10 a la menos 9 y se me olvidó reemplazar este de acá. Así que voy a dejar este aquí reemplazado, que eran los 9600. Estos 32 son del anterior. Son los 9600. Y aquí no quiero destruir esto. Ya, bueno. 5. 9600 aquí por 5. Ya. Ya estaría. Y todo esto va a la menos 1. Y ya esto si lo meten a la calculadora, les va a dar que el Z equivalente son 100.000. Ah, ok. Entonces, ahora que ya hablamos el Z equivalente, lo que vamos a hacer va a ser la malla, porque al final lo que yo tengo es la fuente de corriente, que aquí tengo mi G, partido aquí en mi Z equivalente. Y me están pidiendo mi voltaje, VG. ¿Ok? Y este es mi Z equivalente. Entonces voy a tener que el voltaje es igual a I, Z. Así que simplemente voy a multiplicar I por Z. Entonces me va a quedar que VG de T va a ser igual a IG. E IG son 0,25 coseno WT a miliamperes. Entonces va a ser 0,25 por 10 a la menos 3 coseno de WT. W son 9600 T por mi impedancia, que son 100.000. Y esto hace que VG de T va a ser 25 coseno de 9600 T. ¿Ok? Y esto en voltios. Y ahí estaría esa. Em, ¿Con esto todo claro? Sí, Ya. Entonces, en la C nos piden la potencia activa y reactiva. Dame un segundo. Ya. Nos piden la potencia activa y reactiva. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tenemos que sacar la potencia aparente porque es la que nos sirve al final para saber el P y el Q. Entonces, C, potencia aparente. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar que el S va a ser el voltaje por el eje así, el eje conjugado partido en 2. ¿Ya? Ujú. Entonces va a ser el voltaje, que van a ser los 25 pasar de 0 por la corriente, que es, sí, la corriente que es 0,25 por 10 a la menos 3 pasar de 0 partiendo. ¿Ok? Y todo eso me da 0,003125. ¿Ok? En volámpero. Quería hacer una anotación, la que voy a ponerle que es en RMS y por eso está el 2, que al final este 2 en sí nace por esto, porque yo tengo que tener mi voltaje en RMS, ¿ya? Entonces voy a tener mi voltaje, que va a ser el valor que sea, que va a estar partido en raíz de 2. Y lo voy a estar multiplicando por mi corriente. Mi corriente conjugada, que en verdad da lo mismo porque no tengo parte compleja, que también está partida en raíz de 2 para hacerlo en RMS. Entonces por eso al final se me cancelan y me queda el 2 acá. Pero es como dato. Ya. Y saco el S. Y entonces ahora puedo decir que mi potencia va a ser 0,003125
Esto estaba en 0,00, sí, 0,03125 watts. Y mi Q tiene que ser 0 bar. Ya. Y ahí estaría. Si se dan cuenta, las instrucciones son las mismas. Y al final la idea es siempre como este paso de... Al final yo creo que lo más complicado es este paso de sacar la frecuencia. Pero como les decía, la parte resistida se elimina. Ojo que el denominador no lo vayan a sacar de ahí. Eh, y siempre trabajen con el imaginario de la admitancia. ¿Ya? Esto es lo que nosotros hacemos al final. Y eso, no sé si tienen alguna duda. No, por lo menos yo no. Ya. Quede bien. Yo siento que como viendo estos videos de acá van a estar bien, porque al final trabajaron estos de frecuencia, acá tienen los de trifásicos, que entendiendo el de trifásico están súper bien, y en este tienen estos dos tipos, este de superposición y este de acá de Norton, así que igual estudiante de Nini Norton, que eso los va a perseguir hasta el final. Y Es lo lo otro más que les... horrible. Sí. Lo otro que les iba a decir es que cuando tienen la prueba, voy a dejar de grabar, sí. Mm, ¿El martes? Sí, el martes a las 6:30. 25, sí.